Hola amigos, soy Alberto Rodríguez, aunque seguramente ya me habrán reconocido por títulos como Alien, El Foriatu Passaxeru o 4 speeches y un funeral. Un actor asturiano, auténtico. Si tú también eres asturiano y auténtico, atiende. Esta es la auténtica etiqueta identificativa de la sidra fecha en Asturias, con denominación de origen protegida, DOP. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sidra está fecha con manzana de aquí y siguiendo los rigurosos controles de calidad. Esto sé lo yo, esto sábelo el dueño la Wikipedia, pero ¿sabeslo tú? ¿Sábenlo los asturianos? Vamos a verlo. ¿Sabe usted lo que significa esta etiqueta? Do you know this ticket? No. No. Igual y porque la tiene al revés, también. It's an apple. Es an apple. Yeah. Organic apple. I don't know. ¿Qué quiere decir esta etiquetona? La sidra tiene denominación de origen. ¿De dónde proviene la sidra, no? ¿De dónde se fabrica, se produce, se elabora? Son tres moces que están para poner tierras a su nombre y saben exactamente lo que significa la etiquetona. Ahora que sabe usted que la etiquetina controla la calidad y la manzana que es ella de aquí de Asturias, ¿va usted a consumir sidra con etiquetina? No. Si no trae etiqueta, no la decimos esa no. ¡Etiquetina! ¿Pero no se da cuenta usted que si no consume la sidra con la etiquetina, está fomentando la entrada en Asturias de manzana, aquí sí yo, de Flandes, de Invernalia, de Tabarnia? No. O sea, si no trae etiqueta, ¿tú no la tomas? No, no la tomamos. Así de taxante y es. Tajante. A veces, dames y caballeros, hacer este trabajo resulta realmente doloroso cuando uno se encuentra con xente que no es capaz de aportar un culín a la economía de Asturias, al sentir de mucha xente que está pasándolo muy mal. Llévamelo el viento, fío. Hay quien sabe que la sidra con etiquetina y la sidra fecha con manzana de aquí y aún así sigue diciendo... No. Marcial, ¿tiene etiquetina? Siempre. Y usted que ya es asturiana va a decir que no. ¿Por qué? Hágame el favor, hombre. Igual. Vino un chigre y pidió sidra. Por supuesto. Pues pidió y mal la sidra. Yo nunca la había consumido, pero a partir de ahora voy a beber de OPE. ¿Con etiquetina? Con etiquetina y con lo que venga detrás. Pues con etiquetina y con etiquetona. La sidra asturiana con manzana de Asturias y es sidra con etiquetina. Etiquetina. ¿Y es asturiano? Sí. ¿Y es asturiana? Sí. Y cuando pides la sidra a la tu mujer, pides y la con etiquetina. Siempre. La mujer y la manzana siempre asturiana. Ahí está. Ahí la tienes. Inés tuvo que marchar de Asturias. Eso siempre lle un hándicap para alguien que lle 100% asturiano y auténtico. ¿Cuándo salimos? ¿Cuál lle la sidra que bebes? La sidra de denominación de origen, claro, por supuesto. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Distinguiría usted un huevo de una castaña? Sí. Sí. Inés, ¿a qué sabe apoyar a Asturias? A gloria bendita. Una galleta asturiana de esas galletes que vienen en una caja desde Dinamarca, que hay un sitio horroroso que fai mucho frío donde jugaba Laudrup, que acaba la caja siempre llena de puntes o de clavos o de alfileres. Sí. Sí. ¿Gustan de los hombres asturianos? Hombre, mucho. ¿Un cachopo de un San Jacobo? Sí. Sí. ¿Los hombres, qué sé yo, con bigote? También. ¿Dónde está ese culín? Producción, un culín. ¿Distinguiría usted la sidra de Asturias de la que está fecha con manzana que no oye de Asturias? Sí. ¿Las películas de gladiadores? También. ¿Otro culín? ¿Cómo? La etiqueta. Menos mal. Sí. Aún hay gente que sigue bebiendo mistol creyendo que es sidra fecho con manzana de aquí. De ahí la importancia de la etiquetina y de ahí que no decaigamos nunca en el nuestro empeño. Vémonos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, que corra la sidra. Pero la sidra de aquí, de Asturias.